¿Cómo están amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Razones de Estado, un espacio donde hablamos acerca de la contingencia que pasa en nuestro país. Vamos a darle la bienvenida y saludar al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, que lo saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, don Percival Madero, adelante por favor. Buenos días. Y cuando ya estamos a día jueves 28 de mayo, tenemos que abocarnos a un tema que genera en la clase política, particularmente, ciertas picazones, curiosidades para saber cómo viene la mano en esta cuenta pública que ocurrirá el lunes 1 de junio y que emitirá desde el Congreso Nacional el presidente de la República. Por supuesto que esto tiene, distinguidos auditores y televidentes, muchas lecturas, pero sobre todo porque las expectativas son expectativas que hay que tenerlas claras, más allá de la cosa diaria, eso que le habla de la fotografía del día, de qué pasó con tal o cual declaración, o cuál o la respectiva eh, anuncio o comportamiento o conducta de alguna autoridad. Aquí, distinguidos auditores, a mi juicio, lo que se viene el 1 de junio en esta cuenta pública es muy importante, porque de alguna manera define rutas, ¿ya? Y también define acciones. Una acción legitimada por un sentido democrático que le da a un núcleo de personas la posibilidad de gobernar nuestro país y de acuerdo a cómo esas personas ven el desarrollo o la visión de nuestro país. Y acá lo que está en cuestión es saber si las visiones que están de alguna manera expuestas en este programa de la reconstrucción, que tiene una serie de anuncios importantes, que tiene que ver con, con la seguridad, tiene que ver con el control, digamos, en general de la migración, medidas vinculadas con eso mismo, con la inversión, con el crecimiento. Obviamente tiene que de alguna forma establecer los cambios de paradigma. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay que escuchar con atención, pero sobre todo tener una segunda y una tercera lectura. Porque lo que aquí se espera es que el presidente Kast establezca criterios generales, claros, que todo el mundo entienda, pero sobre todo para decir por qué, desde su perspectiva de gobernante, eso es lo que hay que hacer, más allá de que el marco global está definido por lo que ocurrió en la campaña. Ya no hay campaña, eso ya se acabó y el presidente Kast sin duda tuvo un rotundo éxito. El punto ahora viene cómo esa confianza que se le presta, porque la confianza no se dan, se prestan, lo refleja en sus acciones. Y sin duda acá no es fácil determinar qué es lo que se espera en estos pocos 4 años de gobierno, sino que más bien cómo se deja hecha una ruta para que los próximos puedan seguir, pero con un camino sólido que tiene que ver con los vaivenes propios de la República. Ojalá no nos sorprenda ninguna inundación, ningún terremoto, ningún volcán, ningún tsunami, ¿ya?
porque para eso hoy día plata no tenemos. Y seguir apostando al endeudamiento, yo creo que más que fratricida, es abiertamente irresponsable. Porque claro, los países de repente se miran el ombligo, pero de repente también hay camadas de liderazgo que miran, no el ombligo, sino que miran los próximos 10, 20, 50 años. Y la verdad es que si seguimos caminando al ritmo que estamos caminando, o que estábamos caminando, obviamente los resultados no tenían ninguna razón para ser muy buenos. Hoy día lo que se busca es establecer algún criterio que guste, que calce, que motive, que sea entendido por la ciudadanía para que tenga una legitimidad permanente. Si es que eso se puede llamar así, porque no podemos olvidarnos que en las democracias cada vez la gente que vota está más exigente con resultados prácticamente inmediatos. Algunos llegaron a pensar que el presidente Kast iba a echar al día siguiente de su inicio de poder a 300 y tantos mil migrantes, en algunos casos indocumentados. O sea, obviamente eso se plantea, probablemente lleguen en algún punto, pero ese es un deseo, es una expresión de una voluntad. No es una metáfora, o es una hipérbole, como quieran ponerle, tiene que ver con cuestiones que son del sentido común. Que obviamente las oposiciones se aprovechan de esta cosa porque la política es parte de eso, aprovecharse de la cosa que se le puede sacar partido para exacerbar algunas pasiones en el electorado, que va a tener que esperar más de 3 años para volver a las urnas, porque recién en 3 años más hay elecciones de consejeros regionales, gobernadores y todo eso. Ahora, el punto, distinguidos auditores, está en una cosa que es delicada y que es sensible, pero que es sensible para quienes tienen que asumir la responsabilidad de que ya no estamos en campaña política, o ya no se está en campaña política, sino que se está en el ejercicio del poder real, diario, evidente y también medible. Y eso tiene consecuencias porque esto no lo dicta el presidente, porque esto tiene que pasar por el Congreso para que se lo apruebe. Él podría imponerlo por decreto, porque tiene esa facultad el presidente de la República. Pero en democracia lo que hay que tratar de hacer es que parte del 42% que apoyó o que fue la oposición, que se reflejó en la votación de Yanel Jara, la comunista Yanel Jara, también tienen derecho a pataleo para saber si ellos con sus minorías son capaces de forzar a las mayorías a que se haga algo de acuerdo a su respectiva pinta. Pero de eso no se trata la política. Independiente del buen valor, independiente de lo necesario que sea, obviamente se trata de que en general gobierno y oposición construyan situaciones que reflejen un interés por mejorar lo que está. Yo no sé si, honestamente, hay alguien feliz dentro del sistema político por la situación de nuestro país. Y la verdad es que, en estricto rigor, sí hay personas que están felices por la situación que estamos viviendo. Porque, como lo hemos dicho tantas veces, ideológicamente interesa que no haya crecimiento, no les importa que esa falta de crecimiento no genere los impuestos que se requieren para cuestiones sociales, tampoco les importa los altísimos niveles de cesantía,
Tal vez tampoco les importe que por no tener recursos se nos mueran más de 40.000 chilenos que no tienen atención médica. Pero eso hay que entenderlo bien. Hay que tenerlo sobre la mesa para poder, en este balanceo de opinión, en este balanceo de decisiones y de llamados a la acción que va a hacer el gobierno el 1 de junio, sirve o no, cuando en la vereda del frente todo lo que huela a crecimiento causa tirre, les da urticaria, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo? Y eso es parte de un asunto que nosotros tenemos que entender. No es porque se trate de hacer algo, como hemos señalado varias veces acá en la zona de Estado, modesto. Porque estos anuncios presidenciales, esta cuenta pública que es donde se va a mostrar cómo se va a aplicar y cómo son los votos que se vienen ahora en el Senado para que la ley, efectivamente la ley de reconstrucción, sea una realidad, es un tema que no es fácil, justamente cuando usted tiene al frente muchos de aquellos que no quieren esto, o de alguna manera lo quieren bloquear. Pero eso es parte de la democracia. Aquí las mayorías tienen que ser, se buscan mayorías potentes, importantes, pero aquí hay momentos que la misma intención, la misma fuerza, la misma resaca de la acción política, de alguna manera dice basta. ¿Ya? ¿Quiénes están por esto o quiénes no están por esto? Sabemos que en nuestra fauna y flora política, ya lo dijimos, hay personas que no tienen interés en el crecimiento. Y la democracia, obviamente, a mi juicio a veces erróneamente, le da espacios a esto. Es decir, cómo nos acogotamos nosotros mismos. Y esto, de esta cuenta pública, lo que podría buscar es saber cómo salimos del atolladero y cómo encontramos algún tipo de cauce para que ojalá esto no sea del 50+1, aunque eso es la expresión de la mayoría en democracia, sino cómo se buscan o cómo a la discusión entran argumentos de peso que busquen más bien mejorar lo que se está presentando. Pero ¿cómo usted puede mejorar algo cuando al frente suyo hay una expectativa de personeros políticos elegidos, ojo con esto, elegidos también por la ciudadanía, que no quieren ese crecimiento? ¿Cómo los convence? Esos votos no hay que ir a buscarlos, a pesar de que se pueda conversar, porque sabemos su respuesta. Y donde más aflige esto es que si nosotros nos damos un paso concreto a mejorar, obviamente en el mediano y largo plazo, lo que se titula como historia de nuestro país es un país que sus dirigentes no pudieron sacarlo de la pobreza. Y eso, distinguidos auditores, hay que observarlo con mucha atención. Porque en definitiva, lo que se va a pretender es saber si acaso en algo se puede cambiar el rumbo de un país que, claro, uno se acostumbra a que uno puede vivir con deudas, que el Estado tiene posibilidad de seguirse endeudando, pero eso a costa de la pobreza de millones de chilenos. Y eso nos llama a entender que por el camino que vamos es irreversible el no conseguir pobreza. ¿Y cómo se cambia esto? Se cambia desde la perspectiva de que tengamos un discurso que cautive, un discurso
que lleve la cifra técnica, pero sea una cifra, digamos, más bien entregada románticamente, y sobre todo porque tiene que tener claridad de que hay una situación que no siempre nos gusta. Es decir, damas y caballeros, estamos gastando más de lo que ganamos. Y eso es el Chile de hoy. Gastamos más de lo que producimos. Y los que tienen que producir, particularmente las empresas privadas o algunas empresas autónomas, como por ejemplo Codelco, nos encontramos con situaciones que a ese gato hay que ponerle cascabeles. Porque usted no lo crea, Codelco ha pedido préstamos en su historia, en lo que hoy día debe Codelco como tal, más de 23.000 millones de dólares. Eso es lo que debe Codelco. Y no hay ningún banco en el mundo que pueda prestarle plata, salvo el Estado de Chile, que le sigue metiendo plata a Codelco para que nos entregue magras utilidades. ¿Eso se va a reparar? Por ejemplo, pregunto, y para serle franco, quiero verlo, porque esa empresa no se sostendría en el mundo privado si tuviera que una deuda de 23.000 millones de dólares. Y tampoco se sostendría que esa tremenda empresa entregue apenas 388 millones a la nacional como consecuencia de sus utilidades en el año 2025, y de esos 388 se hayan acordado 14 millones de dólares para entregarle un bono por una mentira de cobre que no existía. Es decir, que se dijo que se produjo, pero que no se produjo. Se mintió y a cada trabajador se le entregaron 2 millones de pesos, que me imagino tendrán que devolver en alguna oportunidad. El tema, distinguidos auditores, es que ese es un botón de muestra. Pero ese botón de muestra cuando usted va institución por institución, o cuando va política pública por política pública, una tras otra, obviamente hay una situación que tiene que ser controlada, porque si no le colocamos seriedad a esto, y todos creen, o tenemos políticos de ficción, esos políticos algo payasos, que dicen que esto se soluciona con más impuestos, por Dios que están equivocados. Esto debe hacerse y debe medirse porque, por suerte, hay algunos que dicen ya que empezaron a entender muy de a poco que esto pasa, primero, por crecimiento. Si no tenemos crecimiento, no hay nada que decir. Crecimiento, obviamente, sabiendo que gastamos más de lo que producimos, y sobre todo no porque gastamos más, sino que en el gasto que estamos incurriendo, en muchas cosas se pueden disminuir. Se puede mejorar la eficiencia, se puede dejar de botar plata en tanta cosa, pero con cuidado con afectar cosas que son sensibles en muchos aspectos, como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con la salud, por ejemplo, o que tienen que ver con la alimentación de los escolares, como acaba de ocurrir. O sea, el desfalco que hay ahí es brutal. Hay que investigarlo pronto, rápido. No puede estar toda en la vida de las declaraciones. Es muy sencillo hoy día saber dónde está el desfalco. En todo orden, ¿no? Por eso que esta cuenta pública tiene mucho de poder encontrar algún tipo de elemento que aglutine, pero muchas veces es difícil decirle a un pueblo que ya
a una ciudadanía que ya camina ya agachada por el peso de la deuda externa o el peso diario de lo que significa no ganar lo suficiente, y muchas veces es un país que sigue endeudando y que tenemos, digamos, privilegios que entrega nuestro país, particularmente a quienes nos dirigen, a quienes nos gobiernan, excesivos a mi gusto, sobre todo por la inmensa cuantía de sus recursos que ganan todos los meses, muchas veces sin merecerlo, y porque en definitiva también hay que ponerse en la situación, distinguidos auditores, que esto de alguna manera calce o se interprete como una cuestión necesaria, pero cómo la dice, y después cómo la dice, cómo la hace. Porque tienen que entender que cualquier cosa que haga requiere otro estilo, particularmente un estilo de austeridad distinto. Por ejemplo, en las cosas públicas, cuando yo noto esto de grandes cócteles, grandes comidas pagadas por todos, grandes gastos, mucha parafernalia, mucha saliva, mucho verbo, pero poca acción, es cuando uno tiene que preguntarse seriamente qué es lo que se busca, o hasta dónde llega la interpretación o la validez de ese dirigente o de esa dirigente, que más bien bate algunas palabras para poder hacerse entender, pero que no entiende cómo se va a sostener esto, y si seguimos gastando más de lo que ganamos, obviamente el empobrecimiento es seguro, porque las deudas que uno adquiere no se les perdonan, las deudas se pagan. Y nuestro país paga deudas claras. Entonces, ¿cómo en esta cuenta pública va a expresar el presidente Kast, me imagino, lo que significan pagar solo los intereses del orden de los 5.000 millones de dólares anuales? Es siempre bueno volver al ejemplo, que a muchos de ustedes les gustó porque así me lo hicieron saber, respecto de cómo, para poner en un contexto, Codelco nos entrega 388 millones de dólares de ganancia en el 2025, 388, y tenemos que pagar 5.000 millones de dólares solo en intereses de la deuda externa. Deuda externa donde este Codelco, que nos entregó solo 388 millones de dólares, debe 23.000 millones. Entonces, esto obviamente es poco político o políticamente incorrecto cuando uno le dice a la gente: oiga, ¿sabe qué? Venimos trastabillando hace muchos años, una década, otra vez más de una década, en que no fuimos capaces de poder entender cuál era el mecanismo que nos iba a ayudar a mejorar nuestra relación o nuestra situación general de nuestro país. Se inventaron, como ya se hizo en el gobierno de Bachelet, cambios en el cobro de los impuestos. Se subieron los impuestos, pensando que esa suba de impuestos iba a traer mayor recaudación de impuestos. Y con esa mayor recaudación de impuestos pensó la señora Bachelet, la expresidenta, que con eso iban a poder hacer más obras sociales. Y eso es lo que no se entiende, porque la vía de subir los impuestos generó que se recaudara menos, porque aumentó la cesantía y el crecimiento desmejoró. ¿Cuál fue la razón de subir entonces los impuestos? Ahora se quieren bajar los impuestos. ¿Está bien? Pero ¿a quiénes se le van a bajar los impuestos?
el presidente, me imagino que en su cuenta pública dirá que no es un título gratuito. Bajamos los impuestos, pero los impuestos que va a dejar de pagar se van a invertir bajo estas condiciones muy favorables para que vuelva a invertir, para que genere un empleo o para mantener el empleo. Y eso, distinguidos auditores, es lo que viene. Por eso que hay cierto cominillo en el mundo político respecto a lo que va a decir el presidente el próximo lunes 1 de junio, en su cuenta pública. Y cómo esto se va a establecer, dado que ya hay situaciones que reflejan ciertas dicotomías o también ciertas desprolijidades respecto de la elección de personas a las cuales se le entregan las autoridades en cartera pública, en carteras ministeriales, particularmente de seguridad y vocería de gobierno, que se fueron las dos ministras que ahí habían. Y sobre todo porque acá viene un centrarse, creo yo, en lo que le dio el mérito y la fuerza finalmente al presidente José Antonio Kast para que sacara esa inmensa mayoría, pero de ahí no puede escabullirse, porque eso es lo central. Seguridad, economía, salud. Y si los descuentos en los distintos ministerios, porque no tenemos plata para seguir funcionando exactamente igual, va a reflejar un desmedro en la atención, por ejemplo, médica, tal como ocurrió en seguridad pública, eso va a haber que repensarlo. Un tema, distinguidos auditores y televidentes, que, claro, tiene a todos hoy día pensando y haciéndose expectativas respecto a esta cuenta pública del 1 de junio, que desde acá ya avisoramos, porque esta es la segunda o tercera vez que ya hablamos de ello, para que usted también, distinguidos auditores, entiendan cuando escuchemos ese discurso de lo que hay detrás, de los esfuerzos que se va a requerir, y si acaso eso cuenta finalmente con la mitad más uno de los votos para ser aprobado como ley de la República y que tenga al menos, porque sabemos que esto no tiene el apoyo del Partido Comunista ni del Frente Amplio, que el socialismo democrático, que construyó con tanto esfuerzo el país, independiente de cómo se lo dejaron pavimentado o no después de la dictadura militar, o del gobierno militar, como usted prefiera, volver a ese tipo de crecimiento. Porque para terminar, digamos esto, si no crecemos al menos al 4%, 4,5%, no vamos a tener con qué pagar las pensiones garantizadas universales, la PGU. Y ese sí va a ser un problema. Y es mejor que lo entendamos cuanto antes, porque es un problema sobre todo en un país que envejece muy rápidamente y donde cada vez más van a ser más los jubilados, que van a requerir esa pensión garantizada universal, y para lo cual en algunos años más, si no hay crecimiento, no va a haber con qué pagarla. Eso probablemente el propio José Antonio Kast lo diga en su discurso a la Nación, en su primera cuenta pública, el próximo 1 de junio. De esta manera, distinguidos auditores, estamos terminando nuestra reflexión, nuestra conversación, nuestro análisis del día jueves 28 de mayo. Nos encontramos mañana, viernes, invitados cordialmente para otro enfoque, para otra mirada de las circunstancias que pasan en nuestro país y cuando se amerita del mundo. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Continúen en nuestra programación. A las 10 de la mañana ya llega Madero en Casa, su matinal. Que tengan una excelente jornada. Buenos días.